Quiero en esta tarde invitarle amablemente, no sin antes darle la más cordial bienvenida a nombre de la Primera Iglesia Bautista Cristiana Jesús Puente de Vida Eterna, de San Juan de Abajo, Bahía de Banderas, Nayarit, México. Queremos agradecerle su presencia a todos nuestros hermanos, familia, amigos y demás, quienes van a ver este mensaje según el tiempo que nos miren. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En este viernes 10 de junio del 2022, quiero invitarle amablemente que podamos iniciar con esta oración. Señor, te rogamos en el bendito nombre de Jesucristo, que limpie nuestra mente y nuestro corazón para que tu palabra halle cabida en nosotros. Padre, permítenos enfocarnos en ti, ayúdanos a escuchar con atención, que tu palabra sea, a través de la acción de tu Santo Espíritu, el bálsamo, que sea, Padre, el martillo, el fuego, el agua, que nos limpie, purifique, enderece, corrija, instruya y todo lo que sea necesario en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, aquellos que te amamos, a seguir creciendo en ti, que tu Santo Espíritu nos lleve de vuelta a ti, Señor. Tú dijiste que tus palabras nosotros las íbamos a recordar por la acción de tu Espíritu y que cuando nos acordáramos de ellas, ellas mismas nos iban a llevar a ti, Señor Jesús. Eso es lo que queremos en esta tarde. Seguirte conociendo, porque en ti tenemos la vida, Señor. Conocerte a ti, Padre, es tener vida eterna, dice tu palabra. Ayúdanos en esta tarde, Señor, a poder retenerla, atesorarla y que tú produzcas el fruto para el cual tú la has enviado. Como tantas veces te hemos rogado, Señor, porque sabemos que tú eres el único que puede hacer esto. Abre la palabra para nosotros y abre nuestro corazón para tu palabra. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Acompáñenme, por favor, al Salmos capítulo 19, versículo 8. Seguimos en la serie El Poder Transformador de la Biblia. Este es el tercer mensaje de esa serie. Reitero la cita, Salmos 19, verso 8. Dice la bendita palabra de Dios: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Dios bendiga su palabra. Puede tomar asiento. Este tercer mensaje, el cual le he puesto como título, la Biblia alegra la vida. O el Dios de la Biblia, deberíamos entender, el Dios de la Biblia nos alegra la vida. Dice el texto que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Esa es la oración que voy a explicar en esta tarde. No sin antes desafiarle para que usted conozca un tipo de gozo, un tipo de alegría que este mundo no puede dar. Jesús dijo en cierta ocasión que Él nos da paz y la paz que Él da no se equipara a lo que este mundo puede darnos. Pues bien, la Biblia también tiene una alegría que no se equipa a nada de lo que este mundo puede ofrecer, porque ello depende de la presencia y de la actividad de nuestro Dios en nuestras vidas. En esta tarde entonces quiero continuar desarrollando esta serie de mensajes, no sin antes decirle, David en este pasaje nos dice, sin titubear, que obedecer la Escritura, atesorarla, amarla, trae una alegría al corazón, sin importar en medio de qué circunstancia estemos. Yo me imagino a David en las cuevas cuando huía precisamente de su suegro, en aquellos momentos tan lúgubres, de tormentas tan horribles que le tocó vivir, cuando apenas podía poner el pie sobre las ciudades porque su suegro tenía espías por todos lados. Lo único que podía hacer era andar corriendo de un lugar a otro, entre desiertos, montañas, lugares solitarios. Su compañía de gente, si usted recuerda, cuando David anduvo huyendo, dice que eran gente endeudada, amargada de espíritu y demás. Imagínese estar rodeado de esa gente. ¿Cómo uno puede, si uno está en un momento difícil, del tipo de gente que uno desea rodearse es de gente que lo anime a uno? Pero ¿de dónde David pudo sacar el temple? ¿De dónde David pudo sacar la fortaleza para convertir a alguno de esos hombres en los que vamos a conocer después como los 30 valientes de David? David pudo influir sobre ellos
de diversas maneras y sin duda alguna era porque el carácter y el corazón de David reflejaba algo que ellos de alguna manera necesitaban. Hombres cobardes, amargados. David hizo hombres valientes, pero sin duda alguna también hizo hombres que encontraron una alegría que no es propia a nada de este mundo. Entre lo que dice David en el versículo 8, uno puede hacerse dos preguntas que el mismo texto responde. La primera pregunta es, ¿por qué dice David que los mandamientos de Dios producen alegría? ¿Cómo la Biblia produce alegría en nosotros? Esas dos preguntas las responde precisamente el texto. ¿Por qué alegran el corazón? Yo no sé si usted ha visto últimamente, o al menos en estos días salió. ¿Ha escuchado usted de una tal Maffe Walker que dice, es colombiana por cierto, que vive aquí en México? No sé si fue hoy o hace unos días, la entrevistaron en un canal nacional. Supuestamente esta mujer puede hablar un idioma alienígena. Yo no sé si usted ha visto el video, anda circulando. Y se puso a hacer todo un show y demás. De hecho, el lenguaje que utiliza esa mujer no es propio de ella. Es propio del movimiento llamado lo que es la nueva era. No es nuevo lo que ella dice. Lo que pasa es que está haciendo un refrito de varias cuestiones. El lenguaje de vibras, de frecuencia, nada más le mezclo algunas cuestiones un tanto que no se han utilizado, como frecuencias altas, que canales, que ADN, pero todo lo demás es el mismo ropaje del movimiento de la nueva era. La cuestión de lenguajes presuntos de amor. Ahora imagínense, supuestamente reciben mensajes de otros canales de gente alienígena, de dimensiones y cuánta cosa, pero es un mensaje ininteligible, es decir, solo ella sabe de qué está hablando presuntamente. Nosotros tenemos la dicha y la bendición de que cuando Dios nos dio su mensaje, no lo hizo en un lenguaje código que nadie más puede entender. Dios nos habló en un lenguaje que cada uno de nosotros podamos entender. Cuando David dice que los mandamientos de Jehová son rectos, se refiere a varios aspectos que vamos a explicar precisamente en esta tarde y de los cuales podemos en parte responder esas preguntas. ¿Por qué la Escritura entonces alegra la vida? La primera respuesta está precisamente en la primera parte de la oración, cuando dice los mandamientos de Jehová son rectos. Lo que está diciendo es esto. David dice, la Biblia alegra la vida porque precisamente la Escritura son instrucciones claras, precisas y derechas. David nos está diciendo, hace un contraste entre lo que nosotros tenemos como seres humanos y lo que Dios nos ofrece. Usted y yo como seres humanos sin Cristo teníamos sabiduría, perspectivas, ideas, formas de vida, pero todas ellas torcidas, no eran rectas. Lo que nosotros pensábamos, ideábamos, la manera en que nos comportábamos, no era recto, no era derecho, era todo chueco. Lo más torcido que nos podamos imaginar, eso hacía el pecado en nuestras vidas. La Biblia nos enseña una y otra vez que el ser humano sin esos mandamientos, sin la sabiduría de Dios, que es sinónimo, el hombre vive extraviado. Aunque le apunte algo bueno, al final termina haciéndolo todo lo contrario a lo que pretendió hacer. El hombre es incapaz de seguir un buen camino, una vida recta, derecha, de rectitud, de integridad. No puede seguirlo el hombre por sí mismo. Por eso Dios nos da sus mandamientos. Porque los mandamientos, y en el adjetivo que usted lee, rectos, en ese adjetivo rectos, yashar por cierto, es el adjetivo hebreo. Yashar habla de algo equilibrado, nivelado, algo que no tiene desviaciones, que es llano en ese aspecto. No hay caminos chuecos, no hay atajos, no hay mentira. Ese camino es firme. Lo que dice hoy lo sostiene mañana y lo va a seguir sosteniendo por los siglos de los siglos. Es decir, no es cambiante. Esos son los mandamientos. Pero la sabiduría del hombre no es así.
Proverbios 2:15 nos dice que el hombre constantemente se la pasa extraviándose. El Salmo capítulo 10, versos 4 y 5 dice que un día Dios hizo un análisis y un examen de la humanidad y no encontró a ninguno que hiciera lo bueno. Todos estaban chuecos. La constante del hombre sin Dios es vivir chueco y enchuecándose más. Es vivir extraviado y extraviándose más. Esa es la constante. Hacia ahí nos lleva el pecado y todo lo que el pecado toque, en este caso, por eso Proverbios 3 nos dice que no debemos confiar meramente en nosotros, porque a causa del pecado, nuestra presunta inteligencia, sabiduría, prudencia está viciada, es fácilmente pervertida, extraviada. Pues ese es el significado de la palabra pecado a nivel bíblico. El pecado es todo lo que te hace errar de un blanco, de un camino que tienes, te saca del camino siempre. Nunca te va a permitir el pecado seguir algo derecho. Siempre te va a sacar hacia la izquierda o a la derecha, hablando en el sentido de desviaciones. Eso es lo que la Escritura enseña una y otra vez. El mismo Salmo capítulo 14, verso 3, dice que el hombre sin Dios, necio por cierto, dice, el necio dice en su corazón no hay Dios, y termina extraviándose. Esa es la constante del hombre. Si el hombre por sí mismo trata de buscar en su corazón, en lo que él es, una forma de vida o un patrón, mandatos, reglas, normas, principios, que por sí mismo le pretendan hacer vivir derecho en esta vida, dice la Escritura que no puede hacer tal cosa el hombre. A causa del pecado, siempre va a tender a desviarse. Y no solo eso, el ser humano, dice la Escritura, que carece de buen juicio, porque le llama a lo malo bueno y a lo bueno le dice malo. Eso es carecer de buen juicio. Vean el día de hoy cómo vivimos. ¿A qué le está llamando la gente bueno y de qué se enorgullecen? Ya ven que dicen que supuestamente este es el mes del orgullo. Y uno lee en la Escritura que antes de la caída está el orgullo. Es decir, es un principio, un indicio de un declive. No es mejora, es un declive. Es la crónica anunciada de una caída y una desdicha, el orgullo. Pero la gente cree, dentro de lo que estamos viendo, creen que eso es bueno. Y a lo que supuestamente no está conforme a lo que ellos piensan, ellos dicen que eso es malo. Y han estado trastocando, pervirtiendo diversos principios, pero también diversos aspectos de nuestra sociedad. Uno de ellos, la familia. Y dicen que el modelo de familia tradicional es malo, que se debe cambiar, renovar. Esa es la carencia de juicio que tiene la humanidad. La humanidad no camina derecha, solo a través, dice David, de que Dios les provee algo derecho. La Escritura usted la toma, cuando usted cree en Dios, usted utiliza como un nivel, una plomada la Escritura, la pone sobre su vida y mide qué tan chueco está usted. Y ¿sabe qué? La Biblia siempre nos va a decir qué tan chuecos estamos para enderezar nuestro camino. Esa es la función de la Escritura. Por eso dice David, los mandamientos, las instrucciones, enseñanzas, principios, normas, reglas, lineamientos, directrices. Eso significa el sustantivo hebreo, pikud, que es como se traduce mandamientos. Todas esas ideas, la Biblia son lineamientos, son normas, son reglas, son trazos. Es una dirección o directrices más bien. Pero es algo derecho. Si usted toma la Escritura y lo pone sobre su vida, cual molde le va a nivelar el camino. De todos los altibajos que tenga, le va a trazar un camino llano para que usted ande derecho, para que no se salga ni para un lado ni para el otro. Es decir, le evita seguirse extraviando. La Escritura es algo tan firme y seguro que, como ha dicho David en este mismo Salmo 19, cuando utilizó la figura del sol, dice que el sol no es caprichudo. El sol no cambia su trayecto. El sol, desde donde nosotros lo vemos, con toda la cuestión que está envuelta, la traslación, la rotación y demás,
El sol sigue saliendo por el este y hace miles de años que sigue saliendo por el este y hace miles de años que se sigue ocultando por el oeste y no cambia. Es un camino firme, recto, nivelado, equilibrado, constante y fijo. Bueno, dice David que la Escritura te ofrece una vida de ese tipo, que no se sale. El día de mañana el sol va a salir siempre por el este, no va a salir por el norte, tampoco va a salir por el sur, porque su rumbo es fijo. El camino trazado del sol es algo fijo. David utiliza esa imagen y nos dice, la Escritura igual te ofrece un camino fijo. Así como miras tú que sale el sol, va de un punto a otro y que no cambia, que es constante, que es fijo, Dios te ofrece a través de sus mandamientos derechos y rectos un mismo caminar en el cual no hay desviación. Es un camino derecho, un camino que el hombre no posee por sí mismo, un camino que el hombre no puede seguir. El hombre, dice Jesús incluso en Juan 3:19, a veces prefiere las tinieblas, a veces le gusta lo malo. Ese es el hombre, está chueco por todos lados donde se mire al hombre. La Biblia hace un diagnóstico del corazón del hombre pecador y dice, todo está chueco, todo está viciado, todo está extraviado. Aún lo bueno que quiera hacer, el pecado termina haciendo que falle en hacerlo. Dice David, por eso Dios nos ofrece algo que es firme, algo que nos puede dar equilibrio, nos puede nivelar el camino, nos puede ayudar a vivir derechos, o con rectitud sería otra palabra, o a veces se traduce también como justos, o perfecto también a veces se puede traducir el adjetivo recto. Pero David en la Escritura está diciendo que todo en el ser humano, Jesús va a sellar esto y va a explicarnos con peras y manzanas. En Mateo capítulo 7, versos 21 y 22, Jesús dice, todo lo malo que el hombre pueda expresar en su vida, está aquí, dice Jesús, le sale de adentro. Porque desde el ser interior, desde el centro de mando, el hombre a causa del pecado no tiene nada derecho en su vida y no puede seguir nada derecho por sí solo. Dice David, por eso Dios nos ofrece algo que sí puede crear y permitir al hombre que el hombre camine como él no puede hacerlo. Cuando Dios manda sus mandatos, cuando Dios da su palabra, cuando David expresa en este canto, en este salmo, que lo que Dios nos ha dado, las instrucciones y las enseñanzas de Dios, sus lineamientos, podemos estar enteramente confiados y dependientes de ello, porque no solo nos va a dar vida y renovar nuestra vida, no solo nos está haciendo sabios, dice David, también traen alegría al corazón. La alegría que la palabra trae es a través de lo que nos va marcando el paso. Esas directrices, esas instrucciones, ¿sabe qué? Nos llevan y nos enseñan a vivir por un camino derecho. El libro de Proverbios es uno de los libros que más insiste en este aspecto. Proverbios capítulo 2, versos del 7 al 9, usted va a leer. Es un llamado, se personifica a la sabiduría. Se habla de ella como si fuese una persona, tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 8 de Proverbios. Y dice que la sabiduría le dice a los hombres que le hagan caso, que lo escuchen, porque si le escuchan, si le dan lugar en sus vidas, dice que la sabiduría los va a preservar, cuidar, los va a enderezar, les va a evitar males. Lo vuelve a repetir en Proverbios capítulo 3, verso 6. Proverbios capítulo 3, verso 6 vuelve a hablar de lo mismo. Dios preserva. ¿A través de qué? De lo recto de su palabra. La Biblia, como es mandamiento recto, como ofrece enseñanzas e instrucciones derechas, rectas, justas. Y cuando dice recto también, es que la Escritura puede ser sometida a través de la razón y los argumentos que la Escritura manda, o en este caso las órdenes, los lineamientos que establece son razonables, apelan a la razón de la persona. Por ejemplo, cuando le dice que tenga cuidado con la bebida, es algo razonable. Le dice por qué debe tener cuidado con la bebida. Eso lo va a encontrar en Proverbios 23, 29. Lo hace a modo poético de preguntas retóricas. Dice,
¿Para quién son los moretones en el ojo? ¿Para quién son los malestares de mareos, de vómitos, de dolores de cabeza? Estoy contextualizando el texto. Dice, ¿para quiénes son los moretones del ojo? Para el que se emborracha. ¿Para quién son los mareos? Para el que se emborracha. ¿Para quién son los pleitos? Para el que se emborracha. Vea cómo termina la mayoría de las personas cuando se embriagan. Siempre sale a colación algo que se hicieron a veces incluso décadas atrás, y son gente mayor, muy mayor, y siempre sale a relucir lo que tú me hiciste hace 20, 30 años, y terminan peleándose en el presente por lo que sucedió hace 20, 30 años atrás. Es razonable lo que dice la Escritura. Esa es la rectitud de la Escritura en cierta forma también. David nos dice, las enseñanzas de Dios son rectas, y permiten al hombre vivir, al hombre más chueco, lo pueden ayudar a vivir de forma derecha, con rectitud, con justicia. Moralmente hablando, lo hacen vivir correctamente en términos morales, en términos prácticos. Le brinda además la capacidad y poder al ser humano para distinguir, percibir lo que realmente es bueno y lo que realmente es malo. No es lo que la gente diga, no, alguien diría por allá, uno no acepta lo que es bueno y malo por lo que digan la mayoría. Uno acepta lo que es bueno y malo como cristiano por lo que Dios establece como bueno y malo. Estamos viendo hoy día que el argumento de algunas personas es que si la mayoría lo cree, entonces debe ser así. Ese no es un buen criterio para establecer si algo es bueno y malo por lo que la gente diga. La Escritura nos dice que si nosotros centramos nuestra atención en lo que Dios dice, Salmo 111, verso 10, Proverbios capítulo 2, versos del 9 al 12, lo bueno y lo malo, únicamente la sabiduría, los mandamientos de Dios nos pueden dar la claridad para distinguir qué realmente daña la vida, qué realmente es provechoso de lo que no lo es. No es lo que la gente diga. La Biblia nos da la capacidad de poder, le llamamos discernimiento, pero es esa agudeza mental para tener una percepción sobre lo que realmente nos están ofreciendo en este mundo. Si me va a beneficiar o me va a perjudicar, la Escritura funciona como un filtro a través del cual yo puedo discernir, distinguir, analizar y llegar a una conclusión si lo voy a permitir o no en mi vida, si lo voy a aceptar como idea para que posteriormente yo termine ejerciendo acción sobre ello, es decir, termine haciendo lo que me convence. Dice David que estos mandamientos son rectos y que tienen la capacidad de recrear todo lo dañado, lo torcido que haya en el corazón. Todo lo dañado y chueco que esté en la vida, la Escritura como algo recto y derecho puede tomar todo lo chueco de un corazón, someterlo a Dios. Si es rebelde, lo puede llevar a depender de Dios en una sumisión humilde. Si vive moralmente de la forma más perversa, la Escritura tiene la capacidad para tomar toda esa inmoralidad, echarla fuera y renovar la vida y hacer de esa persona alguien moralmente ejemplar. Eso es rectitud. Eso es integridad. David dice, la Escritura nos da la capacidad de vivir con alegría porque primero repara lo chueco, porque arregla lo dañado. Y cuando la Biblia arregla lo dañado, nos permite experimentar precisamente esa alegría, dice David. Mire que dice el Salmo 119, 176, Dios habla hoy. Dice el salmista, me he extraviado como una oveja, ven en busca mía, pues no me he olvidado de tus mandamientos. Eso hacen los mandamientos. Cuando una persona se extravía, lo único que te puede volver a meter en el mismo camino para que sigas caminando, valga la redundancia, para que tu vida se comporte de tal manera que sea agradable ante los ojos de Dios, el ruego que hizo el salmista nos conviene sostener y mantener. Si usted siente que su caminar no ha sido recto y derecho, bien nos valdría hacer esta oración y decirle al Señor, Señor, me he extraviado,
ven en busca mía. Que tu palabra me vuelva a enderezar. Nosotros no podemos, pero la palabra en nosotros nos puede volver a enderezar. El salmista, que por cierto es David mismo quien escribe el Salmo 119, nos dice, pero no solo eso, la otra pregunta que hemos hecho en relación, ¿cómo la Escritura alegra nuestra vida? Esos mandamientos son rectos, firmes, equilibrados, buenos, correctos, razonables, pero ¿cómo ellos producen alegría en el corazón? ¿Ha experimentado usted la alegría que la Biblia produce? ¿Sabe cómo la Biblia consigue que nosotros vivamos llenos de alegría? Lo hace de tres formas. En primer lugar, nos lleva a medir los peligros de conductas pecaminosas. Cuando la Biblia nos anticipa conductas pecaminosas, nos ayuda a evitar dolorosas y trágicas consecuencias. Porque antes de que empecemos a hacer las cosas, nos dice qué nos espera si nosotros emprendemos ese rumbo. El Salmo 32:11 nos recuerda y nos dice: alegraos en Jehová, regocijaos en el Señor, vosotros los rectos, dice. El que vive obedeciendo la Escritura experimenta la alegría de ahorrarse dolores y problemas a causa de conductas pecaminosas. Cuando la Escritura, por ejemplo, dice que el que sigue al dinero con amor y quiere enriquecerse de forma rápida, la Escritura nos dice: si tú buscas dinero fácil, enriquecerte rápido, porque amas el dinero, la Biblia nos dice: ten cuidado, porque mucha gente lo ha intentado, y todos los que lo han intentado han experimentado muchos males y dolores, y algunos murieron en el intento. Eso dice la primera carta de Timoteo, capítulo 6, verso 10. Dice que fueron traspasados de muchos males. Eso significa la expresión. Está diciendo que el que intente hacerlo no va a encontrar algo distinto. El que intente enriquecerse, el que ame mucho el dinero y busque hacerse rápido de una fortuna, es muy probable que caiga en las mismas trampas que mucha gente ha caído, que haga cosas que después lamente y que le cuesten la vida. Lo dice Proverbios también en algún momento con respecto a eso. Volviendo al tema de la bebida, dice que la bebida arma pleitos. La Biblia nos dice: ¿quieres ahorrarte problemas? ¿Sabe que hay mucha gente que vive en constantes problemas? No experimentan alegría en sus vidas porque ellos mismos se arman lío tras lío, porque ellos mismos se generan problemas. Se levantan, su rutina, a veces entre ellos es amargarse la vida por resentimientos, por mentiras, la bebida, el abuso de ciertas sustancias, que eso se refleja particularmente en el pecado de la falta de dominio. Tener falta de dominio propio lleva generalmente a los vicios. Los vicios son una expresión de no tener control sobre uno mismo. Los vicios son no tener la fuerza suficiente para enfrentarlo. Es falta de dominio, es falta de templanza. Y eso, el dominio y la templanza, Dios nos los ofrece a través de su Santo Espíritu. De hecho, uno de los frutos del Espíritu, o una parte del fruto del Espíritu, es templanza. Eso quiere decir que en ese tipo de conductas, el dominio, el control del Espíritu Santo garantiza a la vida ahorrarse problemas. David dice: obedecer a Dios, poner sus mandamientos como la base de tu vida, como aquello que dirige tu vida, te va a ahorrar problemas. Porque la Biblia te anticipa y te dice: tal o cual conducta, tal o cual acción, tal o cual pensamiento te va a llevar a esto, mejor apártate. Cuando a uno le anticipan las cosas, uno bien puede tomar esa advertencia, hacerla propia, caminar sobre ella y nos va a ahorrar problemas. Eso es alegría. Usted y yo como cristianos en muchos aspectos vivimos más tranquilos que otras personas porque sabemos
de parte de Dios, ¿qué no debemos andar haciendo para no generarnos problemas? La gente que vive, por ejemplo, amargada por cuestión de deudas, algunos de ellos quieren vivir por sobre sus ingresos, por vanidad, por vivir afanados y demás cosas. La Biblia nos anticipa en varios aspectos por los cuales debemos tener cuidado, y haciéndole caso a la Escritura nos ahorramos problemas. Dice David, esa alegría viene de la palabra. Gálatas capítulo 6, verso 8 nos dice, de acuerdo a donde estés sembrando es lo que vas a cosechar. Entonces piensa muy bien qué es lo que vas a sembrar. Gálatas dice, el que siembra para su carne va a sembrar, está sembrando destrucción, corrupción, pero el que siembra para el Espíritu está sembrando vida. ¿Quiere usted vivir con alegría? Siembre para vida. Siembre cosas buenas, es decir, obedezca a Dios. Y si usted obedece a Dios, tiene la garantía de que está sembrando vida para usted. No destrucción, no amargura. Eso es porque la palabra nos permite vivir con discernimiento y con el poder de hacer lo que es agradable ante Dios. ¿Sabe usted que cuando hacemos lo que a Dios agrada, una de las recompensas que recibimos es precisamente el gozo? El gozo es una confirmación de que estamos obedeciendo de forma correcta a Dios. El gozo es el sello que le dice a la persona que está haciendo lo que agrada a Dios. Cuando no hay gozo en el corazón, cuando el corazón no está alegre, es porque hay algo que uno está haciendo que no está basado en los mandamientos de Dios. David dice que el que obedece los mandamientos de Dios, la constante en su vida es gozo. El gozo no debe, diría, si no está en nuestras vidas, significa que hay algo que estamos eligiendo y estamos eligiendo mal. Que no estamos utilizando esos mandamientos rectos, porque si los estuviésemos utilizando, entonces nuestro corazón debería estar alegre. El alegre es la alegría que describe ahí, es un estado mental, espiritual, del corazón que se refleja a través de la quietud y la calma, a través de estar confiados en que sin importar qué estemos viviendo, nos permite fijar nuestros ojos en nuestro Dios, nos permite tener en nuestro corazón esperanza a pesar de que las circunstancias que nos rodeen no sean de lo más gratas, porque nos va a recordar la Escritura que Dios tiene propósitos eternos, aún en las circunstancias más difíciles que podamos vivir. Pablo dijo en Romanos capítulo 5, versos 3 y 4, que debemos gloriarnos en el Señor y cuando estemos sufriendo, dice Pablo, no perdamos de vista que Dios permite esas cosas en nuestra vida para producir en nosotros lo que necesitamos. Una de esas cosas es paciencia. Dice Pablo, los sufrimientos nos traen paciencia, pero luego va a decir en Romanos 8:28, pero también nos ayudan para bien. Pero no solo dice nos ayudan para bien. Un día Pablo escribe desde la cárcel más terrible que ustedes se puedan imaginar. Filipenses 4:4, desde la cárcel Pablo nos dice, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor, y luego utiliza siempre. El regocijo viene de obedecer al Señor. El regocijo, es decir, los mandamientos del Señor, va a decir David, causan alegría al corazón porque nos permiten ver tras bambalinas, que aunque aparentemente las cosas no vayan del todo bien, pero sabemos cómo va a terminar la historia. Aunque no se miren tan, diría, agradables las circunstancias que vivimos, sin embargo Dios nos ha dicho que todo va a terminar bien, que todas las cosas van a marchar según el propósito de Dios y que nadie puede frustrar esos propósitos. Dice David, ellos son los mandamientos rectos y eso debe alegrar nuestro corazón. El que la Escritura nos permita fijar nuestros ojos en Dios y que nos permita ver la mano de nuestro Señor en medio de cualquier circunstancia. Dice David, eso es parte de la alegría que la palabra produce. La palabra entonces, a modo de ir concluyendo,
La forma en que produce alegría en nuestros corazones es advirtiéndonos para que evitemos cierto tipo de caminos que pueden traernos daño. Cuando le hacemos caso, nos ahorran problemas. No solo nos ahorran problemas, nos ayudan a elegir de la mejor manera, agradar a Dios. Y cuando agradamos a Dios, el gozo es un sello de que estamos viviendo conforme a los mandamientos de Dios. Y no solo eso, dice que la Escritura, cuando nos anticipa que nuestro caminar y que nuestra carrera va a terminar bien, eso debe alegrar nuestro corazón, sabiendo que todas las tribulaciones, angustias, que nada de eso, como dice Pablo en el libro de los Romanos capítulo 8, de que nada de lo que podamos sufrir en esta tierra se equipara o se compara a lo que Dios tiene para nosotros en la gloria celestial. Dice Pablo, todo eso debería traer regocijo, gozo, alegría en nuestro corazón. Salmos 25:5, nueva traducción viviente, dice, esa debería ser nuestro ruego. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. En conclusión, solamente al obedecer al Dios de la Biblia, nuestra vida hallará el gozo que perdura. Es más que alegría, es un estado espiritual, emocional y mental de calma y quietud, de esperanza aún enfrente de las más grandes dificultades. Sin importar qué nos toque enfrentar, debemos reconsiderar nuestro caminar para elegir lo que Dios ha establecido como lo que es correcto ante su presencia. Los mandamientos de Dios son rectos, por lo cual nos pueden ayudar a prolongar la felicidad y la alegría en nuestras vidas, en cada uno de nuestros días, si tan solo depositamos nuestra entera confianza y obediencia en el Señor. El Señor nos quiere ahorrar dolores, problemas. ¿Cómo? A través de iluminar nuestro entendimiento, a través de advertirnos y a través de sostenernos en medio de las dificultades. Todo eso lo hace la palabra. Y como lo hace la palabra, bien podemos decir lo que dice David en el Salmo 119, verso 35. Leo desde la Nueva Traducción Viviente. Este debe ser nuestro ruego y petición constante ante Dios. Hazme andar por el camino de tus mandatos, porque ahí es donde encuentro mi felicidad. ¿Dónde halla su felicidad usted? David dice que la felicidad la debemos buscar en los mandamientos de Dios o en la presencia de Dios, porque ese Dios puede llenar de alegría nuestras vidas más allá de lo que cualquier cosa en este mundo puede ofrecernos. ¿Le falta alegría en su vida? Es probable que necesite que haya equilibrio, que su vida sea enderezada, porque ahí es donde va a encontrar la verdadera dicha y el verdadero gozo, sin importar en medio de qué circunstancias se encuentre. Esos son los mandamientos de Dios y eso es lo que Dios nos ofrece a través de la Escritura. La Escritura alegra nuestras vidas a través de permitirnos disfrutar con sabiduría cada uno de los días que nos concede el Señor, evitándonos problemas. ¿Cómo? Hay muchas decisiones malas que podemos hacer que nos pueden traer amargura y tristeza. Y la Escritura nos ayuda a evitarlas para que disfrutemos. Aún los peores días, con el consejo de Dios, le podemos encontrar el lado bueno a las cosas. Eso es lo que nuestro Señor quiere. Y le invito amablemente a que se ponga de pie y le podamos decir al Señor, hazme descubrir la alegría que tú tienes encerrado, Señor, no meramente en tu palabra, sino en tu presencia. Señor, te damos gracias en esta tarde. Te suplicamos, Padre, que en tu amor y misericordia nos concedas, así como ha dicho el salmista. Enséñanos a vivir, a confiar, a poner por obra tu palabra. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a vivir en ella. Tantas decisiones que a veces hemos realizado, Señor, algunas de las cuales nos han traído quizá en algunos aspectos de nuestra vida tristezas, amarguras, dolor.
Nos han traído muchos sinsabores, quizá, oh Dios, porque hemos elegido cuestiones que solamente han lastimado nuestras vidas. Padre, perdónanos cuando hemos confiado más en nosotros mismos, cuando hemos confiado más en nuestra inteligencia, nuestra percepción, y ello únicamente nos ha acarreado dolor y angustia. Ayúdanos, Señor, a enderezar nuestros pasos. Haznos entender tu palabra, como ha dicho el salmista, y ayúdanos a encontrar la felicidad que viene solamente de tu presencia. Ayúdanos a que nuestras vidas, Padre, puedan experimentar, sin importar en qué circunstancia estemos, la alegría que solamente tú puedes conceder en tu palabra. Enséñanos a meditar en ello, Señor. Enséñanos a ordenar nuestros pasos, a ordenar nuestras vidas, nuestros pensamientos, a la luz de tus mandamientos. Que lo utilicemos como el nivel de mano, Señor, que utiliza el constructor para trazar un camino derecho en lo que está haciendo. Que podamos utilizar, Padre, tu palabra para ver las imperfecciones y todo aquello que está chueco en nuestras vidas. Y te suplicamos que cuando descubramos, Señor, cada una de esas cosas, podamos ante ti, Señor, presentarnos para suplicarte que tú hagas de nuevo nuestras vidas si es necesario. Que así como dice aquel canto, Señor, como el alfarero, queremos presentarnos ante ti. Todo lo que no te agrade de nuestras vidas, Señor, y todo aquello que pueda traernos angustia y dolor, apártanos de ello, Señor. Líbranos del mal y del peligro al que pueden someternos algunas de nuestras propias decisiones. Ayúdanos a anticipar el mal que podamos encontrar frente a nuestros ojos, Señor, frente a nuestros caminares. Endereza nuestros pasos según tu voluntad. Ayúdanos a vivir una vida ordenada, justa, recta. Ayúdanos a vivir una vida íntegra, en lo privado, en lo público, Señor. Que tu palabra dirija nuestros pasos. Que tu palabra sea el fundamento de nuestras vidas. Que todo aquello que pretendamos medir, Señor, establecer o aún aceptar en nuestras vidas, que aprendamos a examinarlo a través de tu palabra. Y que si la medida que tu palabra da, oh Dios, no corresponde a lo que estamos tratando de almacenar en nuestras vidas o atesorar en nuestros corazones, danos la fuerza para rechazar todo ese tipo de cuestiones. Ayúdanos, Señor, no solamente en este día, sino aún el día de mañana, que podamos depender enteramente de ti. Que tu palabra sea el cimiento de nuestras vidas y que todo lo que construyamos, Señor, dependa enteramente de lo que tú consideras que es bueno y justo y agradable ante tus ojos. Enséñanos a agradarte en todo, Señor. Y así como Jesucristo un día dijo, Señor, que Él vive haciendo lo que te agrada a ti y que hace tu voluntad, así de la misma manera te suplicamos, enséñanos a elegir siempre lo que te agrada a ti, porque al elegir lo que te agrada a ti, nuestras vidas hallarán tranquilidad, calma, quietud, pero sobre todo una alegría que perdura a pesar de cualquier circunstancia. Esa es la alegría que necesitamos. Ese es el gozo que pretendemos, oh Dios, en nuestras vidas. Y sabemos que fuera de ti no lo vamos a encontrar. Por tanto, en el nombre de nuestro Señor amado Jesucristo, ayúdanos, Señor, a atesorar tu palabra, pero sobre todas las cosas, a obedecerla, para que podamos experimentar. Como dijo David, Señor, que tus palabras nos amonesten, que nosotros podamos basar sobre tu palabra nuestras vidas, Señor, porque en ello hay mucha recompensa para nosotros. Y una de esas recompensas que vamos a hallar en ti, Señor, es precisamente la alegría que nos va a permitir vivir aún en este mundo caído, Señor, con toda tranquilidad y quietud. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor amado Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.